Finalicemos esta serie de videos con unas últimas pinceladas sobre las generalidades del dolor. Ya vimos cuál es la clasificación fisiopatológica del dolor y vimos que hay dolor nociceptivo, dolor neuropático y dolor nociplástico. Y también ya introducimos un poco a que cuando hay distintos componentes de estos tres subtipos de dolor, pues hablamos de dolor mixto. Pero ¿cómo podemos hacer para emparejar esta clasificación con la clasificación de dolor agudo y dolor crónico, es decir, por su temporalidad? Pues fundamentalmente es lo siguiente. El dolor nociceptivo generalmente va a ser un dolor de tipo agudo, es decir, de menos de 3 meses. No es ley, puede haber dolores nociceptivos crónicos, pero la mayoría van a ser de este tipo. Por otra parte, tanto el dolor neuropático como el dolor nociplástico y por obviedad el dolor mixto que va a tener alguno de estos componentes más el nociceptivo posiblemente, pues van a ser dolores de tipo crónico. Es decir que técnicamente su duración va a durar más allá de los 3 meses. En otras palabras, podríamos decir que si un paciente presenta dolor neuropático, aunque lleve 2 meses de presentar este dolor neuropático, pues ya podremos empezar a considerar que el paciente va a tener un dolor crónico. Lo mismo con un dolor nociplástico, un dolor mixto con alguno de estos dos componentes. Es decir, no necesariamente tenemos que llegar a los 3 meses para ya empezar a pensar en el dolor como una enfermedad en sí mismo y no solamente como un síntoma de una enfermedad. Y solamente vamos a hablar un poco más sobre dolor mixto. El dolor mixto, como les decía, pues es la superposición de alguna de estas fisiopatologías, de alguno de estos fenotipos, y vamos a hablar con mucho más detalle de dolor mixto en futuros vídeos. Pero ahorita basta decir la definición de dolor mixto que viene de este paper publicado en el 2019, y dice así: el dolor mixto es una superposición compleja de los diferentes tipos de dolor conocidos, nociceptivo, neuropático y nociplástico, en cualquier combinación que actúan simultáneamente y o concurrentemente para causar dolor, y esto es importante, en la misma zona del cuerpo. Cualquiera de los dos mecanismos puede ser el más predominante clínicamente en cualquier momento. El dolor mixto puede ser agudo o crónico. Entonces, conceptos importantes, datos importantes: superposición, combinación y en la misma zona del cuerpo. Es decir, no se vale tener dolor mixto si uno tiene una neuropatía periférica en los pies y uno tiene una lesión en el brazo, ¿no? Por ejemplo. Pues ahí obviamente no sería dolor mixto. La persona tiene dolor, tiene distintos tipos de dolor con distintos fenotipos en un momento dado, pero pues son en distintas partes del cuerpo. Eso no es dolor mixto. Y aquí la definición nos dice que puede ser dolor agudo o crónico, aunque en su mayoría pues vamos a encontrar que son dolores que tienden a cronificar. Algunas patologías que presentan dolor mixto, pues por ejemplo la lumbalgia, y por eso a veces es muy difícil tratar a los pacientes con lumbalgias crónicas porque tienen varios subtipos, varios fenotipos de dolor. O la artritis también, clásicamente, pues hasta en el nombre viene artritis, ¿no? O sea, se le considera un dolor de tipo inflamatorio, pero se ha demostrado en distintos papers, en distintos trabajos, que hay un componente también neuropático importante y por eso a veces no responden bien los pacientes. El dolor posquirúrgico también podría ser considerado como un dolor de tipo mixto y por supuesto el dolor por cáncer, del cual vamos a hablar más adelante, pero consideremos que en el caso de un cáncer sólido, pues el tumor crece destruyendo y dañando tejidos, es decir, nociceptivo, pero también puede tomar troncos nerviosos, es decir, también dolor neuropático. Y eventualmente los componentes psicológicos de los pacientes pues también pueden perpetuar el dolor a nivel central, por ejemplo a través de mecanismos nociplásticos, un dolor muy difícil de tratar. Últimas diapositivas, pues tenemos que estos tipos de dolor a su vez pueden estar representados como dolor somático o dolor visceral. Muy rápido, el dolor somático, lo vamos a ver todo un vídeo sobre dolor somático posteriormente, pero dolor somático es aquel producido por daños en la piel, en el tejido subcutáneo,
en los huesos, en las articulaciones y en los músculos. En general son dolores que están bien localizados y en general se les describe como que tienen un componente o que tienen una característica punzante o palpitante. Todos hemos sentido en algún momento este tipo de dolor somático. Y por último, el dolor visceral. El dolor visceral, que nada más importante reconocer desde este momento, que no se evoca desde todos los órganos y vísceras, no está vinculado necesariamente a una lesión propiamente visceral. Esto es algo que difiere con respecto al dolor somático, que generalmente sí está acoplado a una lesión. Por ejemplo, el simplemente distender una víscera hueca pues puede producir un dolor muy intenso que no necesariamente está lesionando a la víscera. Es un dolor que en general se caracteriza por ser difuso, poco localizado, y tenemos este concepto de dolor referido que todo el mundo lo ubica, donde a pesar de que el daño resulta en un tejido, pues a ti te duele en otra parte del cuerpo, ¿no? El ejemplo clásico es el corazón, como duele en el cuello, como duele en el brazo, como duele en el epigastrio, pero no necesariamente en el precordio. Y muchas veces el dolor visceral se acompaña de reflejos motores y de reflejos muy potentes autonómicos. El paciente se pone diaforético, se pone pálido, sudor frío, a veces se desmaya, y todo esto vamos a entender posteriormente por qué es, porque todo tiene una causa fisiopatológica que es explicable. Bueno, pues en esta serie de videos vimos algunas de las clasificaciones de dolor. La cosa es que partimos con el hecho de que hay muchas clasificaciones de dolor y de hecho no vimos todas. Tenemos clasificaciones por región del cuerpo afectada: cefaleas, lumbalgias, articulares, estomacales, cardíacos, por las temporalidades del dolor, ya no solamente en agudo y crónico, sino en agudo recurrente, en patrones recurrentes remitentes, etc. En intensidad y, algo que no hemos visto en absoluto, por su etiología: postraumático, postoperatorio, neuropatía diabética, por este tipo de cáncer, y una gran clasificación en cuanto a tipos de dolor. ¿Qué quiero transmitir con esta diapositiva? Bueno, que apenas estamos introduciéndonos a las clasificaciones de la medicina del dolor y tendremos muchos vídeos más donde podemos profundizar con algunos de estos tipos de dolor en específico. Esto sería todo en esta serie de vídeos y qué bueno que llegaron hasta aquí, espero les hayan servido.